Hola, ¿cómo estás, José Luis? Estaba poniendo la cámara y dije, ay, ay, a ver si no me alcanza. Te quedaste ahí Sí, me quedé como paralizado. paralizado. Sí, 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 ahora sí. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, José Luis, igualmente. Qué gustazo, porque ay, tienes ahí un chorro de cosas que has hecho. Estoy fascinada de tantas cosas que me vas a poder compartir. Qué bueno. Bueno, y felicidades a ti por la iniciativa, ¿no? Que estás haciendo este podcast para hablar de profesionales en América Latina, ¿no? Sí, 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 exacto. Todo encaminado para compartir experiencias y tal vez lo que tú cuentes pueda hacer un clic en alguien y diga, oh, yo puedo también a lo mejor hacer eso, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente, exactamente. Pues me gustaría mucho, José Bueno, cuando Luis. tú quieras empezamos. Sí, claro que sí. Me gustaría mucho que nos platicaras de dónde nace esa inquietud de periodismo, de escritor, a lo mejor eres de los niños que siempre supiste lo que querías estudiar o igual te voy a dejar que tú me cuentes cómo empezó. Bueno, fíjate que siempre estuve entre... la vocación profesional creo que va cambiando, ¿no? Cuando eres niño tienes ciertas expectativas, ciertos gustos y luego en la adolescencia pues obviamente vas conociéndote más a ti mismo y vas acercándote vas teniendo nuevas experiencias que te van acercando también a mundos a los que quizás quisieras pertenecer, ¿no? Eh, y yo recuerdo que desde niño me gustaba mucho la arquitectura. Yo era un gran niño amante de los Legos y, y me encantaba hacer casas, construir casas con los Legos. Y inclusive me gustaba ver las telenovelas y tratar de reproducir los sets de las Mm, telenovelas con los Legos, ¿no? Porque ya luego lo que también me gustaba para jugar era darle vida a personajes que tenía, obviamente, en esos espacios, ¿no? En esas casas que yo construía con los Legos. Me contaba yo unas historias que duraba horas allí también jugando con mis personajes y a mis personajes les pasaban todo tipo de cosas, ¿no? Y recuerdo que ya cuando estaba terminando lo que aquí llaman, yo soy venezolano, nací ujú. en Caracas y viví, bueno, casi toda mi vida en mi país, hasta los 31 años que emigré a México. Eh, aquí se llama la prepa, pues allá se llama el bachillerato. Ujú. Y ya cuando estaba terminando el bachillerato o el high school, como se llama en Estados Unidos, ya para escoger la universidad, había como una moda entre mi generación por estudiar ingeniería. Entonces yo creo que, no sé, en algún momento me picó un poquito. Yo era muy bueno en las humanidades y también era muy bueno en las ciencias, era muy bueno en matemáticas y era muy bueno en química orgánica. Recuerdo que la química fue una de las materias que me voló la cabeza, me fascinó y era muy, muy bueno. Y, y en algún momento me llamó la atención a estudiar química orgánica, ¿no? Además, en Venezuela hay una universidad pública, que es la Universidad Simón Bolívar, que es una universidad de muchísimo prestigio en ciencias puras, ¿no? Entonces era una universidad donde entrabas y formabas parte como de una élite, un Harvard como local y como que muchísima gente quería pertenecer a ese espacio. Es una universidad bellísima. Bueno, ahora está afrontando muchas dificultades como muchas instituciones venezolanas por la crisis y la dictadura, pero en su momento fue una institución como muy, muy muy respetada y a la que mucha gente quería pertenecer. Pero eso realmente me duró poco tiempo. Yo creo que Ujú. me fui decantando sabiendo que lo mío era más las humanidades y el periodismo y las comunicaciones siempre estuvieron en mi camino, en mis intereses. Siempre fui un niño muy cinéfilo, muy lector. Y creo que este tema de contar historias y de estar ahí en la primera fila, de recoger los hechos para contárselo a los demás, era algo que me gustaba muchísimo. Y bueno, fue así como terminé presentando la prueba de admisión de la Universidad Católica Andrés Bello, que es hermana de la Universidad Iberoamericana aquí en México, porque son universidades jesuitas.
Ujú. Y forman parte de la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina. Y bueno, justo comunicación social era la carrera con el índice más alto de la prueba para poder ingresar, ¿no? Mm. Y bueno, yo lo alcancé y pude entrar a la universidad y fue como un logro importante y así estudié, empecé a estudiar comunicación en la Universidad Católica. Pero sí, creo que tiene que ver con que en mí siempre hubo esa necesidad por la expresión, por la comunicación, por contar historias. Creo que el periodismo me llamaba la atención como un oficio en el que estás todo el tiempo registrando la realidad y creo que tener esa posibilidad de poder registrar la realidad, de ser de alguna forma esa llave, esa bisagra entre el público y los hechos, también me llamaba mucho la atención. Me parecía también como una carrera como muy dinámica, como un oficio muy fascinante. Ya yo, por supuesto, cuando empecé a estudiar periodismo, ya había leído pues este discurso de García Márquez que hablaba del periodismo como el mejor oficio del mundo, ¿no? Por todo lo que puedes vivir, ¿no? Siempre me gustó mucho también el teatro y el cine, entonces yo creo que obviamente que el teatro, los actores se valen de las máscaras de los personajes para crear otras vidas, ¿no? En el periodismo es completamente diferente, es la realidad y la objetividad lo que debe prevalecer, aunque la objetividad también nos hemos dado cuenta que es un concepto bastante subjetivo, ¿no? Lo importante es la honestidad en el periodismo, ¿no? O sea, todos los medios de comunicación tienen una línea editorial, tienen un perfil editorial, o sea, sabemos que hay medios que son más de centro, más de derecha, más de izquierda, o que tienen quizás una inclinación hacia cierto tema, ¿no? Eso es completamente válido en el periodismo, lo importante es ser absolutamente honesto, ¿no? Eh, pero bueno, lo que me llamaba la atención también era la referencia, la analogía que podía haber con estos mundos, es que yo podía escribir una historia diferente todos los días y acercarme a la vida y a los personajes, a personajes muy diferentes todos los días, ¿no? Y eso me llamaba mucho la atención y también la posibilidad de ser periodista cultural, que fue un poco también lo que después como me fui como especializando, ¿no? En entretenimiento, cultura, ciudad. Fíjate, mi pasión por la arquitectura también la desemboqué en el periodismo, también cubriendo mucho tiempo la fuente de ciudad, luego también la fuente de cultura con el cine, ¿no? Entonces, bueno, eso, así creo que empezó un poco toda la historia. ¿Ahorita qué estás haciendo? Ahora estoy en un momento interesante, creo lo llamo interesante porque son esos momentos en los que estás en pausa y en los que estás un poco como redefiniendo nuevos caminos, como tratando de abrir nuevos capítulos en tu carrera, ¿no? Yo cerré un ciclo importante en la revista Vogue en diciembre de 2019 con planes de emprender justo el año pasado un proyecto propio. Ujú. Bueno, como a mí y a tantos nos cambió, la pandemia nos cambió los planes, ¿no? Y nos hizo como detenernos y pensar muy bien las cosas. Yo obviamente, inclusive mi proyecto tenía que ver con la producción de espectáculos y evidentemente con la pandemia no hubiera podido. La verdad es que conozco otros casos de amigos que la pausa les ayudó para emprender en otros proyectos, pero la naturaleza del proyecto no se veía afectada por el contexto como en mi caso. Entonces, en mi caso lo que hice fue poco, bueno, parar, eh, entender lo que estaba pasando y cómo de alguna forma podía retomar el proyecto un poco más adelante. Entonces ahora desde el año, finales del año pasado, he sido convocado como consultor para varios proyectos y ha sido muy interesante también involucrarme en algunos proyectos como consultor, en comunicaciones, en relaciones públicas, en temas de marketing también. Con tantos años en la carrera, vas además adquiriendo un montón de destrezas, ¿no? En el Ujú. desarrollo de contenidos. El periodismo es un método y es un oficio muy específico, pero ya luego vas aprendiendo también muchas otras cosas relacionadas con las comunicaciones, ¿no? Con el vender un contenido, con el marketing. eh, y ahora he estado trabajando en eso y bueno, nunca dejo de escribir, la verdad es que siempre es algo que necesito hacer y he estado ahora trabajando de cerca con Telemundo News, Ujú. eh, que ha hecho como una apuesta desde el año pasado muy interesante por ampliar
el alcance de su portal informativo. O sea, Telemundo es un canal de televisión, pero también desde el año pasado, bueno, también como un poco en respuesta a su competencia en Univisión, que ha invertido mucho en investigación y sobre todo en consumo de información a través de la web. Entonces, he estado involucrado con ellos. Sí, sí, sí. Y ahora voy a empezar también con otros medios de comunicación. Pero ha sido un momento interesante, ¿no?, de entender hacia dónde va todo. Ujú. eh, un momento también de incertidumbre, inestabilidad, que también son interesantes, ¿no? La vida siempre ha sido incierta, pero creo que hay momentos en los que es necesario parar y entender. Después del camino recorrido, yo tengo ya, bueno, 15 años de carrera formal, pero yo empecé a trabajar como desde el cuarto semestre de la carrera, empecé a involucrarme en pasantías y eh, como intern y hacía como muchas cosas, eh, probando, aprendiendo, conociendo, haciendo network. Pero bueno, después de muchos años uno empieza a entender, bueno, ¿qué quiero? Además que ahora hay tantos canales como lo que tú estás haciendo. Estoy, por supuesto, pensando en un podcast, pensando en un canal de YouTube, pensando que ahora yo mismo como periodista no necesito un medio de comunicación para poder proyectar, para poder hacer mi trabajo, para poder conectar con la audiencia, ¿no? Y más cuando tienes toda esta metodología y conocimientos de marketing digital, de cómo posicionar contenido, creo que también es muy útil y eso es fantástico tener todas estas herramientas al alcance para poder desarrollar contenido. Hablando un poquito de lo del año pasado, de la pandemia y todo lo que vino a mover, ¿cómo visualizas tú algunos cambios dentro del sector de marketing y también me imagino, de ahora de televisiones, de periódico? Me imagino que todos los que no estaban muy inmersos en lo que venía siendo control digital se la vieron difícil, ¿no? ¿Tú cómo ves la transición? Yo lo que creo es que la pandemia vino a acelerar procesos Ok. de transformación digital, vino a también a muchos medios que mantenían como el formato como print, como impreso y digital. Eh, la pandemia les ha representado un enorme reto porque evidentemente cuando la gente, toda tu audiencia está en confinamiento, nadie está pensando en comprar una revista, nadie, bueno, alguna gente quizás cuando iba al súper o algo, pero ya estaba sucediendo que los tirajes de los medios de comunicación impresos comenzaban a reducirse porque aumenta muchísimo el consumo de información en digital. Ya yo llevaba años también haciendo como encuestas entre mis amigos y conocidos, pues yo trabajo en revistas, Ujú. preguntaban, ¿ustedes compran revistas? O sea, ¿ustedes consumen esto? Porque yo mismo, que era un gran consumidor de revistas, pues yo aquí verás como todas las revistas que siempre Sí. tengo en casa, yo mismo dejé de comprar revistas, o sea, comencé a consumir mucho contenido digital y decía, bueno, es que esto es algo que obviamente es como un cambio de formato, como pasó con el CD, ¿no? O sea, Ujú. empiezan a desaparecer formatos y no es que eh, la información o el contenido en sí deje de ser importante, lo que cambia es el formato, ¿no? Entonces, eh, creo que en el mundo, bueno, el tema del marketing digital creció muchísimo, ¿no? Porque ha crecido tanto el e-commerce, o sea, está todo el mundo comprando en Internet y es súper importante también eh, saber cómo conducir tu comunicación, Ujú. diseñar tu comunicación para que responda a esas nuevas estrategias de venta, ¿no? Eso también ha sido como clave. Y bueno, ya vamos a ver quizás en América Latina procesos de transformación, muchos medios conocidos, fuertes, que tuvieron una larga tradición como medios impresos. Vamos a comenzar a ver ya ahora en el 2021 cómo pasan ya a digital completamente, porque ahí es donde está la audiencia, ahí es donde están los clientes, ahí es donde están los anunciantes, ahí es donde está la gran inversión publicitaria. Ya, por ejemplo, en Estados Unidos, la inversión en digital de las marcas hacia los medios digitales ya supera muchísimo a los medios impresos. Entonces, bueno, esto todo ha venido como acelerándose muchísimo y creo que vienen tiempos interesantes, vendrán también momentos de ajuste. Yo creo que el mundo de los medios en algunos casos está como en procesos como de contracción, ¿no?
para después volver a expandirse, ¿no? Estás como tratando de optimizar tu operación y por eso quizás también ha habido que muchos despidos o las operaciones de los medios ahora son muy pequeñitas, ¿no? Y creo que otra cosa también que ha sido muy interesante es la importancia de la prensa, ¿no? En momentos tan, bueno, convulsos políticamente como los que hemos vivido recientemente, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, con toda la campaña electoral y reciente, es decir, se puso muy, digamos, de relieve la importancia de poder obtener información veraz, de poder obtener información de calidad e información de una fuente confiable, porque el problema es que también estamos viviendo el mundo de las fake news, ¿no? Entonces, hay como una especie de movimiento tan fuerte y de hecho la democracia y el acceso a tantos medios. Yo, por ejemplo, estuve en algunas capacitaciones con YouTube en el pasado reciente y justamente YouTube lo que estaba tratando de hacer conexión con periodistas y con medios confiables para tratar de ayudarlos y darle herramientas para que posicionaran mejor sus contenidos dentro de la plataforma y también para quitarle visibilidad a espacio a una cantidad de fake news, porque la verdad es que cualquiera puede subir un video y los hay hasta muy profesionales y los hay hasta muy, bueno, ¿Cómo las obviamente. distingues? ¿Cómo podrías tú decirle a personas que no sabemos mucho de cómo distinguir una noticia veraz y una noticia que es fake, que no es verdad? Requiere varios procesos de verificación, ¿no? Mm, Lo que pasa es que la gente no hace el proceso, ¿no? La gente por lo exacto, general nomás recibe lee. lee el video o consume el video o lee la noticia o bueno, cuántas páginas de como fanpage de Facebook también se han creado y difunden información que la gente después no verifica, ¿no? Un proceso de verificación inicial más sencillo quizás es contrarrestar, como buscar esa información en Google y ver qué otros medios la tienen o Ok. cómo lo han reseñado otros medios. Eh, si eso nada más aparece en ese medio, una noticia que es relevante tiene eco en muchísimos medios de Mm, comunicación. ok. Entonces, ahora con la pandemia también surgieron cantidades de fake news, ¿no? Y en un momento donde tampoco la ciencia nos estaba dando tantas respuestas, Ujú. porque la misma ciencia estaba tratando de investigar el proceso mientras se iba dando y se iba desarrollando la enfermedad. Entonces, la ciencia también nos decía un día, el virus se transmite por el aire, otro día, no, no se transmite, después, no, no, sí se transmite, ya lo podemos confirmar, o este medicamento sí funciona, o ahora no, o en Italia dicen que sí, o en Estados Unidos no, no lo probaron, es decir, como que había tanta confusión por parte también de la audiencia. Yo a veces siento que también hay, como hay tantos medios de comunicación y como ahora informa todo el mundo, es decir, informan los medios tradicionales, fuertes, confiables, pero también hay y periodistas independientes, pero también hay líderes comunitarios, también hay líderes Mm, de opinión, autoridades en el tema, o sea, informan tantas personas al mismo tiempo que a veces hay una demanda, bueno, hay una demanda, pero también una sobreoferta de información que a veces es necesario como que bajarle un poquito el ruido, como que a veces yo siempre recomiendo, bueno, lee una fuente, de pronto lee dos, pero no te atiborras tampoco, te llenes sí. de tantas cosas porque eso puede generar mucha más confusión, ¿no? Entonces creo que el periodismo el año pasado, para responder Ujú. finalmente tu pregunta, creo que se puso, fue una profesión que siento que en los últimos años eh, ha sido muy atacada políticamente, ha sido una profesión que ha sido como muy desvalorada, ¿no? Mm, Eh, porque se piensa que responde a intereses perversos y bueno, hay toda una serie de teorías con respecto a lo que está detrás y no, o sea, creo que al final se ha puesto o está en la palestra la importancia de la información y la importancia de tener medios confiables y la importancia de poder tomar decisiones a partir de esa información confiable, ¿no? Eh, y bueno, medios como el New York Times, como El País, tantos medios que nos dieron información, nos explicaban no sé, cómo se esparcía el virus en un restaurante o la efectividad de los materiales para las máscaras. ujú. Eh, creo que las historias de vida, ¿no? También el periodismo hizo también un despliegue maravilloso de contarnos historias de vida que generaban
mucha empatía, porque en un momento en el que tanta gente, tantos sueños estaban también cayendo, empresas cerrando, personas perdiendo su empleo, personas perdiendo seres queridos por la pandemia, eh, personas solas viviendo la pandemia o personas separándose viviendo la pandemia. Es decir, también el periodismo se volcó a entretener, a dar herramientas, a hablar de salud mental, ¿no? En un año tan clave como el año pasado, creo que hubo mucha información referente a la salud mental, a la ansiedad, al manejo y el control de la ansiedad, bueno, entender que toda la humanidad estábamos viviendo lo mismo y en eso estábamos unidos, ¿no? Y creo que los medios fueron también como esa pequeña plaza pública donde todos entrábamos a ver qué estaba pasando, a reconocernos ahí, y creo que eso fue muy importante. Ahorita que escuchándote, se me ocurre preguntarte, tú que te gusta mucho crear historias, imagínate tú, José Luis, que estás hoy ahorita muy a gusto sentado, pero que mañana todo el mundo desaparece, así como que nos atacan los zombies. ¿Cómo empezarías tú a desarrollar el periodismo o comunicarte o así, a usar tu imaginación? Bueno, fíjate que otra de las cosas que dejó la pandemia súper en claro es la importancia de la cultura, ¿no? Y lo decía Juan Villoro en un texto maravilloso que decía, bueno, se está apoyando a empresas y a ciertos sectores de la sociedad y no se está apoyando a los teatros, a tantos espacios culturales que son fundamentales porque hay algo intrínseco a la historia de la humanidad que es el contarnos historias, ¿no? O sea, eso es algo que forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? Pero planteando la situación que tú me describes como de un mundo donde no está nadie, sería una especie de soliloquio, ¿no? Porque el periodismo siempre cuentas historias también para otros, ¿no? Pero también está, y si es importante, la historia que te cuentas a ti mismo, ¿no? Eso. Entonces quizás creo que si quedara en esa situación o en esa circunstancia, quizás la imaginación sea un medio importantísimo para sobrevivir, ¿no? El poder imaginar mundos o personas que quizás no están ahí físicamente, pero que quizás, fíjate, recuerdo la película El náufrago de Tom Hanks, la relación que él desarrolló Con la pelotita, ¿no? con esta pelota que le puso hasta cabello, y él hablaba con esta persona, eh, y bueno, tal cual, o sea, la imaginación, la relación imaginaria que tuvo con, con ese objeto y lo salvó, ¿no? Lo salvó de la locura, lo salvó de poder vivir una situación tan compleja como esa, ¿no? De estar de la noche a la mañana en una isla desierta sin saber qué va a pasar, si algún día vas a salir de ahí, si realmente vas a sobrevivir, si vas a poder volver al mundo que una vez conociste, ¿no? Eh, pero sí, la imaginación es un proceso fundamental. Entonces creo que en unas circunstancias sí, eh, creo que podría ayudar mucho a sobrevivir, ¿no? Totalmente. ¿Te gusta mucho escribir? ¿Y qué escribes? O sea, ficción o cuáles han sido tu pasión para escribir más. Bueno, como periodista escribes, yo soy un amante de la entrevista, ¿no? Porque creo que Ok, soy un amante de esto que estamos haciendo tú y yo hoy, ajá, de de conocer, conversar, exacto. de indagar. La entrevista es eh, un método, un hecho, un proceso que tantas profesiones desarrollan para acercarse al otro, ¿no? Para indagar en el otro, ¿no? Entonces, los criminólogos, los psicólogos, los médicos, los abogados, tú necesitas de una entrevista con tu cliente, necesitas de eso, de extraer, de acercarte, ¿no? Y lo que puede pasar en eso es inédito y extraordinario. O sea, realmente una entrevista eh, pueden pasar cosas realmente muy reveladoras, ¿no? Entonces creo que me ha gustado mucho escribir entrevistas, o sea, hacerlas y luego, obviamente, crear una entrada, una atmósfera, Ujú. poder, creo que es muy importante cuando describes un diálogo con alguien, hablar del entorno, de qué sucedió, del lenguaje
no verbal también, ¿no? También habla mucho de eso, el lenguaje no verbal. Eh, entonces, bueno, por muchos años he escrito eh, reportajes, entrevistas, reseñas, he escrito, fíjate, yo nunca fui un periodista tanto de noticias, o sea, Mm, siempre era como, siempre fui un periodista de un contenido como más, más elaborado, ¿no? O sea, un poco un contenido que se demora más tiempo en su producción, en su desarrollo, concepción. Eh, y bueno, ahora me está pasando que ya quiero como dar el salto, o sea, he estado siempre con ganas de escribir ficción, ¿no? Creo que ahora estoy empezando a querer escribir ficción. Sí, sí, sí. Entonces he empezado como con el cuento, que también es un género literario extraordinario. ¿Conoces el Eh, cuento que se llama Colorín Colorado? Este cuento aún no se ha acabado, del escritor claro, mexicano. claro, claro, claro. Es una maravilla cómo escribió, cómo hizo que el personaje discutiera con él. Y, no, es uno de mis cuentos favoritos, la verdad. Bueno, la verdad es que en México hay escritores maravillosos. Bueno, Juan Villoro es uno de mis ídolos, que además Ujú, Juan es periodista y es escritor y es cronista. Creo que fue un referente de esa gente cuando estás estudiando a la que te quieres parecer, ¿no? ujú. Y recuerdo una noche, una vez en el bautizo de un libro aquí en México, que me lo topé y pude saludarlo y me pude hacer una foto y pude compartir con él. Fue increíble poder estar ahí cerca de tu ídolo, ¿no? Esa gente a la Qué que te padre. ha enseñado tanto, ¿no? Sí, sí. Eh, y sí, bueno, el cuento es algo como de una manera como estoy como introduciéndome también allí. Sí, ahora con el tema de la productora que quiero, como que tengo en mente, Ujú. ¿Qué tengo, producirías? bueno, ¿Cine? documentales, fíjate. Sí, Documentales. estoy como en eso, como cine documental. Creo que el cine documental también está viviendo un momento como súper especial. Mm, Es increíble cómo la gente está viendo documentales, ¿no? Y bueno, probablemente es por el acceso, ¿no? ujú. Antes veíamos documentales en festivales o algunos llegaban a las salas de cine y dependiendo del tema, pues la gente se sentía más llamada o no a consumirlo, pero ahora con Netflix y las plataformas digitales están ahí un montón. Pasó el año pasado, por ejemplo, que uno de los contenidos más vistos de la plataforma fue el documental de Walter Mercado. Y lo Mm. sé porque pude entrevistar al director, ¿no? Oh. Y fue, bueno, hablamos increíble, la De magia de qué esta se trata? historia. De qué? Bueno, Walter Mercado fue este famoso Oh, Walter astrólogo. Mercado. No te habías oído el de Walter. Sí, A mí me gustaba ese señor cómo hablaba, ¿no? claro, claro. Bueno, nació en Puerto Rico y luego se fue a vivir a Estados Unidos y se convirtió en uno de los astrólogos más Sí, famosos del sí. mundo. Ujú. Él empezó su carrera como actor de telenovelas y luego dio el salto a la astrología y bueno, hicieron un documental sobre Walter que además lo acompaña como en la última etapa de su vida. Es muy interesante porque en el fondo es un documental sobre Walter, pero también es un documental sobre la vejez, ¿no? Mm. Eh, y sobre la vejez de la comunidad LGBT también, porque Walter era gay, entonces, o bueno, Walter es un personaje que inclusive representó a la comunidad LGBT en tiempos donde la comunidad LGBT no tenía una representación en los medios de Mm. comunicación y él tenía esa imagen como de señora glamorosa, pero al mismo tiempo de como de mago, ¿no? Era como una De, especie de, de era con misterio, esas misterioso. capas gigantes, exacto. Entonces, bueno, la magia de todos estos contenidos creo que ha sido como, bueno, la serie de este hombre, eh, ahora se me escapa el nombre, pero que era este multimillonario eh, que abusó sexualmente de muchísimas niñas Mm. en Palm Springs, súper, súper famoso. Bueno, también muchísima gente vio. Yo creo que el documental está teniendo un momento muy especial y creo que hay tantas historias en América Latina nuestras también que nos unen, que nos conectan, Y que, eso bueno, es lo importante, ¿no? Porque es lo que he podido constatar, que estamos hambrientos de poder compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias, y
y tantas experiencias se pierden por el mismo hecho de no tener un espacio o alguien que te escuche, ¿no? Claro, Y entonces, concuerdo contigo con lo de los documentales, porque tanta sabiduría que hay en la vida de todos, ¿me entiendes? Y a veces piensa uno, no, yo, no, mi vida no importa, no, hombre, o sea, sí importa no, todo lo que claro, has vivido. claro, claro que sí, totalmente, totalmente. Sí, entonces es algo a lo que me quiero acercar y hay muchos concursos donde hay proyectos pueden Ujú, participar y reciben financiamiento. Es decir, obviamente el cine documental tiene sus obstáculos y tiene sus retos ujú, para, para hacerlo realidad, pero creo que hay también muchos espacios ahora y hay muchos festivales, ujú. muchos espacios de exhibición, pero también hay muchos fondos a los que puedes participar para que, bueno, si de pronto tu guión es lo suficientemente bueno, a la vista de ese jurado puedas como también recibir ayudas y bueno, también es que eh, el cine documental necesitas una gran idea, un gran guión, una cámara, registrar muy bien el audio, pero el cine documental no requiere de esa producción que sí necesita el cine, por ejemplo, ¿no? O sea, una película sí necesita todo un aparataje, aunque hemos visto ahora cine con iPhone, hemos visto películas, sí, ahora se pueden hacer cosas increíbles con muy pocos recursos, gracias también al avance de la tecnología Ujú. y de muchos programas y de muchas cosas. Eh, pero sí, creo que es algo que, a lo que me encantaría hacer en el futuro. Ya, el futuro es Algo, genial. algo que quieras compartir que fue, que dijiste, wow, es que para esto fue hecho, para esto fui hecho, que hayas vivido en algún proyecto, en algo que dijeras, siento orgulloso de haberme dedicado a lo que estoy haciendo. El de Me ha Walter pasado varias Mercado. veces. A ver, platícame. Me ha pasado varias veces, afortunadamente. Oh, qué bien. Bueno, la radio para mí Mm, fue una experiencia extraordinaria. Primero fui productor de radio varios años en mi país, produje varios programas y bueno, era también una experiencia muy interesante la de producir, la poder controlar un espacio y eh, eh, fue, fue muy, fue muy interesante, me encantó. Pero luego tuve la oportunidad de producir y de estar enfrente al micrófono, ¿no? De mm, poder conducir un espacio. Se llamó Caracas Vuelta y Vuelta, en la emisora cultural de Caracas, que era una emisora maravillosa, una emisora con, imagínate que toda la música que sonaba en la emisora era world music, entonces era una emisora como wow. con jazz, blues, ritmos de todo el mundo, era un oasis escuchar la emisora todos los días, ¿no? Y además, bueno, tenemos un programa todos los, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, de 8 a 9, que era sobre, se llamaba Caracas Vuelta y Vuelta, era un programa sobre la ciudad, pero sobre el rescate de la ciudad. Entonces teníamos Mm, una parte de la ciudad muy dedicada a la arquitectura, a urbanistas, con quienes hablábamos de, de cómo la ciudad podía ser mejor y cómo nuestra vida podía ser mejor, ¿no? Porque yo soy un apasionado del tema de las ciudades, ¿no? Yo creo que las ciudades, bueno, la población urbana está a punto ya, no tengo en este momento el dato pero, en mente, pero creo que la mayor población en el mundo vive en ciudades, entonces transformando las ciudades, haciendo las ujú, ciudades mucho más humanas, mucho más disfrutables, mejorando el transporte público. Ahora que vivimos esta tragedia en la Ciudad de México con el metro tan ujú. espantosa, yo que lo he usado muchos años desde que vivo aquí, digo, bueno, es verdad, si todas las inversiones se dirigieran hacia el metro, cambiarías la vida de millones de personas que usan este sistema de transporte todos los días, ¿no? Entonces, en vez de estar construyendo puentes y bajo puentes y vías, o sea, no, o sea, mejora el transporte público para que o sea, un país y una sociedad en la que todo el mundo se mueve en transporte público es un país mucho más igualitario. Bueno, tú que creo que has vivido en Canadá muchos años lo debes saber, ¿no? La importancia Ujú. del Sí, transporte público para la vida y el desarrollo de una ciudad desde todo punto de vista humano, económico, ¿no? Entonces, exacto. bueno, cubríamos esa parte del programa y luego teníamos entrevistas con personajes de la ciudad, que eran personajes que podían ser artistas,
Ay, actores, escritores, porque claro, el perfil de la emisora también era una emisora cultural, entonces ujú. era muy importante darle espacio a este tipo de historias y mucha gente creativa participaba del espacio, músicos, y, y luego justo recuerdo que ganamos el premio como mejor programa de radio sobre la ciudad, Mm, era un premio que entregaba, existe todavía, se llama Caracas a través de la mirada del periodismo, un premio que entrega Telefónica Movistar en Venezuela junto con la Cámara de Comercio e Industrias de Caracas. wow. Entonces ellos crearon este premio para premiar los mejores contenidos sobre la ciudad en distintas categorías, ¿no? En prensa, radio, televisión, medios digitales. Nosotros ganamos en el 2013 y en Mm. ese momento, además, claro, el programa ya estaba, para ese momento teníamos como 2 años y medio en el aire, casi 3, y el programa ya estaba bastante consolidado, mucha gente lo conocía, tenemos una audiencia, una comunidad. Entonces recibimos el premio también en un momento muy especial. Ese fue un momento donde dije, güey, esto todo ha valido la Sí, pena, ¿no? sí. Creo luego cuando vine a México, ¿Cuánto tiempo también tienes en México ya? hace 7 años. Oh, ok. Sí, 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 ya soy un caraqueño chilango. Ya me siento mucho de aquí también. Es bonita la Y Ciudad de México, ¿no es cierto? bueno, es más que bonita, para mí es maravillosa. Es, ¿Qué- es, es la ciudad en mayúsculas, es entender una ciudad, porque la diversidad, hay todo, hay paz, hay caos, hay maravilla, hay belleza, hay horror, es una mezcla realmente, es una ciudad, como te decía, realmente extraordinaria, ¿no? Bueno, sus dimensiones también, pero lo que también pasa en la Ciudad de México, ¿no? Es un epicentro cultural, económico, artístico, Ujú. ha sido un movimiento, ha sido una ciudad donde han ocurrido tantos movimientos, donde todo es gigante, ¿no? Entonces, el Pride es gigante y las manifestaciones por reivindicaciones sociales son gigantes y eh, puedes encontrar cosas. Bueno, yo recuerdo una vez caminar por la plaza, creo que fue en el Parque Hundido o sí, en Narvarte, había un psicólogo sentado en una banca con un letrero que decía, se escuchan historias de amor. Oh, Dios. Yo decía, ¿esto Wow. en qué ciudad del mundo te lo consigues? Luego, obviamente, me acerqué al psicólogo, le pedí una entrevista y luego él me contó la historia de cómo estaba haciendo esta iniciativa. Increíble. O sea, y él lo que quería era ayudar a gente, ¿no? Le decía, bueno, intuyo que la gente que se va a sentar es gente que está dolida o que está pasando por algún momento difícil y quizás yo en 20 minutos conversando con alguien quizás pueda ayudarlo a entender algo, O simplemente que te escuchen, o ¿verdad? Ya con que me algo, escuchen. una herramienta. Es decir, yo creo que esta ciudad, exactamente, abrumador, exactamente. Y esta ciudad es maravillosa. Entonces, cuando llegué a la Ciudad de México, bueno, me empezaron a pasar cosas muy, muy padres, ya iba a decir chéveres, pero padres. Y bueno, entraba a trabajar a Condenadas, que es lo maravilloso de la Ciudad de México, es como una especie de capital de muchas cosas en Latinoamérica, ¿no? Hay Mm, muchas empresas que tienen su sede regional en México. Entonces, claro, llegas a Ciudad de México y ahí están todos los medios, o sea, ujú. todos los medios que te puedas imaginar, medios internacionales con su versión en español. Y bueno, entré a trabajar a Condenadas, que es una de las empresas editoriales más importantes del mundo. Es la empresa editora de Vogue, de Vanity Fair, de New Yorker, de Bon Appetit, de, bueno, tantos medios increíbles y empecé a trabajar en Vogue. Y también eso fue un momento como muy especial, poder ser escogido con mi background desde mi Ujú. país, es decir, que mi background haya sido lo suficientemente sólido para que en otro país hayan dicho, no, creemos evidentemente que tienes las herramientas para hacer ese trabajo, y luego trabajar en una revista con un alcance global, una revista que tiene 23 capítulos en el mundo, una revista que, bueno, obviamente la moda es uno de sus hilo conductores, pero es una revista sobre diseño, sobre estilo de vida, sobre arquitectura, sobre, digamos que trata de reflejar lo más importante de la cultura en ese momento, ¿no? Y bueno, también llegó en un momento donde las revistas están pasando
por momentos muy interesantes, pero que se tienen que hacer eco de muchos movimientos que están ocurriendo. Es decir, tú una revista no la puedes hacer en el 2021 sin hablar de los temas que la gente está hablando, ¿no? Entonces, también fue muy interesante formar parte de la revista en momentos en los que, bueno, en el enero de 2018 salió una portada con Yalitza Aparicio, la protagonista de Roma, y fue la primera mujer de origen indígena que salió en la historia de en la portada de una Vogue, en la historia de la revista, ¿no? En todos sus capítulos, ¿no? Internacionales. Y bueno, yo tuve la oportunidad de ser editor de Vogue Hombre, también de hacer proyectos especiales, de hacer portadas. Eso también me hizo sentir muy bien, ¿no? Creo que hubo entrevistas muy importantes logradas en esa etapa de mi vida. Entrevisté a Alejandro Aravena, el arquitecto chileno que fue premio Pritzker en el año 2016. Entrevisté a Pablo Larraín, el director chileno de Jackie y de otras grandes películas. Entrevisté a J.R., el artista francés, que es uno de mis favoritos. Entrevisté, bueno, a muchos diseñadores extraordinarios, a los Dolce Gabbana. Entrevisté a gente muy, muy especial que creo que forma parte de mi acervo profesional, pero bueno, también eh, hay ciertos personajes a los que solamente puedes llegar desde ciertas tribunas. O sea, hay ciertos personajes que no les puedes llegar si no tienes o un gran medio por detrás o una super audiencia por detrás. Es decir, no todas las puertas se abren. Y bueno, estando en ese medio se abrían muchas puertas y bueno, pude disfrutarlo. Ahorita pensando cuando estás platicando a todas las personalidades que entrevistaste, si te preguntara algo que todos tienen, ¿qué podría ser? Porque a fin de cuentas son seres humanos, ¿verdad? ¿Qué podrías compartir de Claro. que... Hmm. Wow, es interesante, qué buena pregunta. Yo creo que yo que he entrevistado a muchos creadores, es decir, músicos, cineastas o diseñadores, yo creo que hay un hecho que los une a todos, que quizás es la duda, ¿no? Todas las personas que reconocen un talento en algún momento dudan de ser lo suficientemente buenos o de qué va a pasar, ¿no? Pero creo que también lo que los une a todos es que se lanzan. Es que al final esa duda o no les impidió, no los detuvo, No ¿no? O los sea, al final, paralizó. o sea, al final fueron por su sueño o fueron detrás de su proyecto, de lo que querían, ¿no? Recuerdo una frase de Devendra Banhart, que es un músico que me encanta, además mi compatriota, vive en Los Ángeles, un músico extraordinario, que me decía, bueno, el camino del arte es como lanzarte a un mar donde tú no sabes qué va a pasar. Realmente te lanzas en ese mar y ahí te pueden comer los tiburones, te puedes ahogar, te puede llevar la ola, te puede pasar tantas cosas, pero al final es el único camino, o sea, es decir, es un paso imprescindible para poder llegar a buen puerto, es decir, tienes que lanzarte en ese mar y valerte de tus propias herramientas y de lo que otros te puedan ayudar, es decir, de lo que te consigas en el camino, de lo que tú mismo tienes dentro, eh, y creo que se dice fácil, pero es uno de los pasos más complicados. O sea, creo que sí, la autoconfianza, el tener el valor de arriesgarse, de exponerse, porque y está súper claro, no a todos les va a gustar lo que hacemos. O sea, Exacto. siempre va a haber gente que lo va a cuestionar, va a decir que está bueno, que no está bien, o, ¿sabes? Siempre hay gente que va a compararte con algo mejor, tú mismo inclusive. Eh, lo decía el otro día en un clip de una entrevista que me encanta, Jennifer López, ¿no? Que era un poco como una especie, hablaba un poquito, no lo uso en esos términos, pero hablaba un poco del síndrome del impostor, que de hecho es un síndrome psicológico que suelen tener muchas personas talentosas, ¿no? Eh, y les pasa que ella, claro, se lanza en el mundo del espectáculo y, bueno, desde el comienzo su primer disco llega al número uno de las listas de ventas, su tema llega al número uno de la lista Billboard, su primer sencillo, luego con sus películas también alcanza el número uno de las películas más taquilleras y claro, ella comienza a tener mucho éxito desde un principio, empieza a sentirse muy bien, pero claro,
en paralelo a todo eso, empezaban a llegarle, bueno, ella no es tan talentosa, realmente todo el mundo la está siguiendo por su cuerpo, Ujú. pero realmente no canta mucho, no actúa muy bien, o sea, entonces, y lo que ella empieza a contar es que eso comienza a hacerle mella, y como que de alguna manera ella empieza a cuestionarse, ¿será que yo también no soy tan buena actriz? Ella contaba en la entrevista que de pronto llegaba a un estudio a grabar una canción y de pronto ella misma le decía, fíjate qué importante escucharse y escuchar lo que nosotros decimos de nosotros mismos, ¿no? Eh, Ella le decía al operador, le decía, oye, tú sabes que yo no tengo la voz de Aretha Franklin, así que... Y el operador le Oh, decía como, ¿qué desde importa que no ahí tengas la ya. voz de Aretha Franklin? Tienes la voz de Jennifer Lopez y a muchísima gente le gusta. ¿No? O Ujú, sea, fíjate cómo ella ya estaba como dudando, como poniéndose en una posición, como desvalorizándose, ¿no? Como que exacto. cuando un artista es mucho más que una voz, claro que Aretha Franklin tiene una voz maravillosa y eso fue parte importantísima de su éxito, como de Whitney Houston y como de otras tantas cantantes que tienen voces extraordinarias, pero Bob Dylan no tiene una voz extraordinaria, ni, o sea, tantos otros grandísimos artistas, o sea, es que el arte, sobre todo el tema del performance, de la música, eh, eh, obedece a tantas cosas. Ujú, Al final escuchamos una letra por una melodía, escuchamos una canción por la letra que tiene, por la melodía, no solamente por la voz, ¿no? Inclusive hay gente con gran voz que no han tenido nunca grandes carreras, ¿no? ujú. Porque hay que tener algo más, ¿no? Entonces, creo que eso es interesante. Creo que la gente que he entrevistado es gente que al final se ha atrevido, ¿no? O a romper esquemas o también, o por lo menos en el nivel más básico, creo que se han atrevido a exponerse lo suficiente para lograr lo que querían. Exacto. Interesante. ¿Quieres agregar algo más? Sí. Bueno, yo creo que agradecerte a ti por este espacio. Ha sido muy interesante conversar, indagar sobre la carrera y conversar. Ya te dije que me encantaba hablar, Sí, así que conversé. puedo quedarme aquí horas. Sí, qué Podría bueno. quedarme horas hablando contando anécdotas de la vida, de la profesión, de muchas cosas, ¿no? Y Ah, pero ahora, sabes que, a que ver, ahora, dime, ahora dime. eh, Mira, que me ujú, preguntabas de momentos especiales de mi profesión. ujú, También hubo uno que fue increíble, fue muy gracioso, y es que, bueno, yo trabajando en Venezuela, en medios de comunicación, existía la revista Gato Pardo, que ujú, fue una revista que nació en Colombia y luego se mudó a México, eh, una revista que era de periodismo de investigación, periodismo narrativo, pero se distribuía en toda América Latina y era una revista como muy, muy prestigiosa, escribían pues, los grandes periodistas, escritores de América Latina. Las portadas, como la distribución era regional, siempre procuraban tener personajes de Hollywood, porque era, bueno, de alguna forma, como unir o personajes que pudieran unir a la región, ¿no? Porque ujú. quizás, bueno, evidentemente, ahorita Juan Gabriel, Luis Miguel, todos estos personajes son sumamente conocidos en toda la región. Eh, y bueno, en otros países también, o sea, de Venezuela, Franco De Vita, Ujú, ¿no? Pero en el caso de la decisión editorial que ellos tomaron, quisieron escoger a personajes de Hollywood que pudieran llamar la atención o ser atractivos para el resto, para toda la región. Y bueno, mi primera portada en Gato Pardo fue muy, muy especial porque fue con Carolina Herrera, ¿no? mm, Los editores de Gato Pardo, en ese momento Guillermo Sorno, un gran periodista mexicano, estaban buscando a un periodista venezolano que contara la historia de Carolina Herrera, ¿no? ujú, Un poco como cuál es la historia detrás de esta gran diseñadora latina que triunfó en Nueva York y que, eh, bueno, me recomendaron para esa historia y logré hacerla. Eh, y lo curioso es que yo había escrito un perfil sobre Carolina Herrera porque después de muchos años, eso era como en el año 2006, por allí, creo, sí, 2006, 2007, abría una primera tienda en Caracas. O sea, mm, entonces a raíz como de ese acontecimiento de que iba a abrir una tienda en Caracas, pues yo conté una historia, hice un perfil, ¿no? Como ujú, indagando un poco cuál era su historia de vida, ¿no? Y ella, que es una persona muy privada,
que no da muchas entrevistas. Eh, bueno, dio con mi teléfono y un día yo una llamada que no contesté, que no podía contestar, no sé, escucho el mensaje de voz del celular y es, hola, soy Carolina Herrera, me gustaría comunicarme contigo, si puedes llamarme a este número, ¿no? Wow. Yo, wow, ¿qué es esto? O sea, y dije, bueno, evidentemente, yo dije, esta señora está molesta, el tono no era molesto cuando me habló, y dije, probablemente, bueno, la llamé, era el teléfono de su casa, la llamé, y hola, ¿cómo estás, José Luis? Leí tu entrevista, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, hay gente que te mintió en esto y esto, que no es Mm, verdad, me encantó la foto que pusieron en la portada, no sé qué, entonces, bueno, entonces yo le dije, bueno, pero lo que me encantaría es que usted me diera la entrevista, porque yo busqué que me diera la entrevista, pero no se dio, no, los plazos y los tiempos no dieron, ella estaba de ujú. viaje, como que me dieron muchas largas y yo necesitaba sacar la historia y al final la sacamos en la entrevista. Y como era una historia muy interesante que a la gente, sobre todo en Venezuela, le iba a llamar mucho la atención, pues lo hicimos así, ¿no? Siempre es ideal tener la voz original, la fuente original en el trabajo, siempre es muy importante y poder contrastar. Sí. Cuando, mira, me dijeron esto de ahí, ¿es verdad o no es verdad? O sea, y te lo Ujú. pregunto a ti misma, ¿no? Exacto. Eh, Inclusive tú puedes descubrir por la argumentación que te da la persona si lo que te está diciendo, porque hay gente que quiere ocultar cosas de su historia, hay Claro. gente que no quiere que hay cosas que no se sepan, ¿no? De Sí, su sí, sí. historia. Y a veces hay cosas muy frívolas, o sea, ni siquiera son cosas realmente relevantes, ¿no? No es que quieran ocultar episodios macabros de su vida o medio, no sé, polémicos, no, no, Turbulentos. hay gente que quiere, no sé, hay gente que quiere ocultar que, no sé, que a los 20 años tenía 40 kilos de más, o sea, tú sabes, Ándale. como cosas así. Y que no es el caso de Carolina Herrera, para nada, para nada, para nada. Pero bueno, luego me estaban buscando por la historia de Gato Pardo y claro, siendo Gato Pardo la revista que era, con la importancia que tenía y todo, pues la contacté y le dije, mire, la señora, además me dirigí a ella como de la señora Herrera, ¿no? Señora Herrera, me están buscando quieren que haga una historia sobre usted. Entonces ella me dijo, perfecto, yo te voy a dar la entrevista, pero no vas a hablar con nadie más, ¿no? Mm, Vas a hablar solo conmigo, tú me vas a preguntar a mí lo que tú quieras, pero te agradezco, por favor, que claro, ella tiene familia y tiene amistades en Venezuela todavía de muchos años y yo obviamente con mi labor como reportero di con muchas de estas personas y las llamaba. De hecho, hubo gente que me hablaba de Carolina muy abiertamente y otras amigas me decían, oye, ella no le gusta que yo hable, yo prefiero no darte la entrevista porque esto es una amistad muy querida por mí, no quiero que se moleste. O sea, ujú. era muy curioso eso, ¿no? Pero bueno, se me olvidó decirte que esa portada fue muy, muy, cuando salió, porque evidentemente se distribuía en todos lados, eh, fue increíble, ¿no? O sea, poder ver, porque además ponían tu nombre, Ajá. el título del artículo era El Imperio Herrera, en ese momento su empresa estaba valorada en $400 millones, que hoy está valorada en más, creo que ya sobrepasa el $1 billón su empresa, ¿no? Eh, Quizás hasta me quedo corto, pero en ese momento estaba valorada en 400 millones y yo le puse el Imperio Herrera, entonces la portada era una foto de ella bellísima, donde el Imperio Herrera por José Luis Ávila, y fue increíble cuando dices, Dormía, wow, oye, oye, gracias a mi talento, gracias a mi dormías con trabajo, la revista, ¿no? estoy Todos los días. abriendo. Dormías con la No revista. dormía con ella, pero la tenía ahí como muy presente. Eso sí, Ah, sí la tuve como muy presente, sí, sí, sí. sí. Es como cuando a veces vas y saludas a alguien de tus personajes favoritos y traía perfumes que ni me voy a lavar la mano, ¿no? Me lo toqué, ¿no? Que se quede el Exacto, perfume. exacto, exacto, Ah, pues qué bien. exacto. Oye, para terminar, me encanta preguntarles a mis invitados por un refrán que quieran compartir o un pensamiento que les guste usarlo o que digas tú, es que esto me salvó la vida en un momento. Ay, bueno, ¿qué podría ser? Bueno, a mí me encanta esto de no le hagas a los demás lo que nunca te gustaría que te hicieran. Creo que hay un sentido ético en esa frase, eh, que inclusive es muy compleja, porque si todos repasamos nuestra historia, todos hemos cometido errores y probablemente en algún momento hemos dicho o hicimos algo que en el fondo, cuando lo pones de alguna manera sobre la mesa, dices, a mí no me gustaría que me hubieran hecho esto, ¿no? Pero al final creo que es importante tenerla presente, ¿no? Entender que
mi libertad comienza donde empieza la tuya, ¿no? De que ese tema del respeto mutuo, ¿no? Al final es un camino hacia la paz, hacia el entendimiento. eh, pero creo que si intentáramos tener ese ejercicio de hacer menos a los demás lo que no te gustaría realmente que te hicieran a ti, eh, creo que viviríamos en un mundo un poco más justo, un poco más coherente, ¿no? También, ¿no? Porque al final, y lo hemos visto ahora, ¿no? Que el mundo Ujú. con la pandemia no es tan desigual, es un mundo donde hay tantos intereses, donde, bueno, ahora, ¿no? Tantos ciudadanos en el mundo que tienen acceso a las vacunas y hay otros que no. Hay Ujú. otra gente que está ahí esperando a ver cuándo pasa, cuándo... eh, y bueno, creo que eso podría ser, pero no sé, hay tantas cosas que me encantan. eh, no sé, es la que se me viene ahora a la mente. Perfecto, esa era la buena. Bueno, José Luis, pues Sí. muchísimas Ah, gracias. bueno, mira, hay otra. A ver, dime, dime. Ah, es que hay una de Albert Camus, el artista, el gran escritor francés, que Ujú. es uno de mis ídolos también, que decía que escribió una vez que todos los que vienen a buscar eh, o andan en busca de la belleza, en el fondo están buscando la libertad, ¿no? Y Mm, creo que esa idea de pensar la vida como un camino en el que la libertad en el fondo es la búsqueda de la belleza, se me hace como extraordinaria. excelente. Muchas gracias, José Luis. Te deseo mucho Gracias a éxito. ti, Aide, un placer conocerte. Igualmente, y seguimos en contacto. Bueno, Cuídate gracias por la mucho. invitación. De nada. Hasta Igualmente, luego. hasta Bye luego. bye. Bye.